imitarle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Gloria al Señor. Y recibimos a nuestro hermano Bolívar, quien nos estará deleitando con la exposición de la palabra del Señor. Señor, te bendecimos en esta tarde. Te doy las gracias, Señor, por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Te doy las gracias por mis hermanos pastores, Señor, que me dan el privilegio de estar acá. Señor, tu palabra es luz, lámpara a nuestros pies. Oramos, Señor, para que tu palabra cobre vida en nosotros. Y tu palabra nos enseñe, tu palabra nos exhorte, tu palabra nos corrija. Señor, y tu palabra nos prepare para toda buena obra. Señor, ayúdanos a caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros estuvimos compartiendo la palabra del Señor en el libro de Colosenses. Martita ahora nos leyó Filipenses. Estamos compartiendo la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, de los versos 15 al 19. Para los que no estuvieron el domingo anterior, Pablo se está dirigiendo a los colosenses y les está indicando que en medio de Colosas, en el ambiente que se está dando, Pablo le está en su mente y en su corazón teniendo claridad de que en Colosas hay lo que se denomina una herejía colosense, que es donde este pueblo, donde esta congregación de santos está diciendo que la preeminencia de Cristo no es suficiente para acercarnos a Dios, y que dicen estos herejes que se necesitan ángeles o seres espirituales por un lado, y por otro lado se necesita de prácticas religiosas, filosóficas, como era el ascetismo, que era la negación de los placeres en el hombre, para poder purificar el cuerpo y de esta manera acercarnos a Dios. Pablo en la carta les está diciendo: colosenses, ustedes realmente no conocen a Cristo. Y empieza indicándoles del verso 15 al 18, Pablo les empieza a decir quién es este Cristo y que este Cristo es suficiente y que no se requieren de muletas para acercarnos a Dios. Y Pablo inicia en el verso 15a, capítulo 1, repito, del libro de Colosenses, indicándoles: colosenses, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Lo que no se podía ver porque era espíritu, Cristo lo ha hecho realidad al venir como hombre a la tierra. Sigue Pablo diciéndoles: colosenses, ustedes realmente no conocen a Cristo. Él no solamente es la imagen visible del Dios invisible, Él no solamente es aquel que se ha acercado en forma de hombre, sino, colosenses, Él es el primogénito. Y cuando analizamos la parte de qué
qué consistía en primogénito, decíamos que no solamente era ser el primero, sino que Cristo era el representante del Padre, al cual el Padre todas las cosas le había dado, y no solamente Él era el responsable de todas las cosas, sino que era el administrador de todas las cosas. Y entonces les dice Colosenses: ustedes realmente no conocen a Cristo. Él es el responsable de los bienes eternos, de aquello que no se come la polilla, de aquello que trasciende a esta vida. Y entonces, Colosenses, les conviene conocer quién es este Cristo. Y continúa Pablo diciéndoles: Colosenses, ustedes realmente no conocen quién es Jesús, sino que les dice: Él es el creador de todas las cosas. Él les dice: Él estaba al inicio y Él es el creador de todas las cosas. Y todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. E indicábamos que toda la creación en sí misma, como Cristo la ha hecho, está sujeto a Él. Y que nosotros, como hijos de Dios, a su vez somos creación de Dios, y que todos y cada uno de nosotros estamos sujetos a Él. Fuimos creados para Él y para Él. Y que para Él significa que Cristo se agrada en su creación. Y la pregunta retórica que nos hacíamos es si nuestras vidas son de agrado a este Cristo. Y continúa Pablo diciéndole: Colosenses, ustedes realmente no conocen quién es Cristo. Cristo existe antes que todas las cosas, tal y como lo define Apocalipsis. Cristo es el alfa, es la omega, es el principio, es el final de todas las cosas. ¿Qué clase de Cristo tú tienes? Es la pregunta que le hacía Pablo a la gente de Colosas, y es la pregunta que nos debemos hacer cada uno de nosotros. ¿Cuál es el Señor que tenemos? Yo te digo que el Señor que tenemos es el alfa, el omega, es el principio, es el final. Él es el antes y Él es después. Él es todo en todo. Colosenses, ustedes no conocen quién es Cristo. Él es el que sustenta todas las cosas, le dice Pablo en el verso 17. Él es el que sustenta toda la creación. Y decíamos que Cristo, si la metáfora lo permite, decíamos que Cristo es el arquitecto, no solamente el arquitecto, sino el responsable de que toda la creación funcione a la perfección. Lo que los científicos buscan, ¿cuál es la ley que les resuma todo para que esto funcione a la perfección? Y no lo han podido encontrar. Pues la palabra del Señor nos lo indica. Cristo es el sustentador de todas las cosas. Esa es la ley que los científicos no pueden encontrar. Y ahora bien, Cristo no solamente sustenta todo el universo, lo que vemos y lo que no vemos, sino que Él es quien nos sustenta. Y para que Cristo nos sustente, tenemos que estar completamente adheridos a Él, totalmente pegados a Él. Les indicaba el fin de semana anterior que Él debe caminar con nosotros, que Él debe caminar con nosotros en todo tiempo, en todo lugar, en todas las cosas, por todo y para todo. Debemos dar gracias infinitas al Señor, porque Él camina con nosotros, Él está con nosotros. Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestra defensa, Él es nuestro escudo.
Él es nuestro vallado, Él es nuestra defensa, Él es nuestra gracia. Él es el que nos provee de todas las cosas para que en todo nosotros podamos salir adelante. Y le dice Pablo a los colosenses: ustedes no conocen quién es el Cristo. Les dice: Cristo es el Señor de la iglesia, el cabeza de la iglesia. Y les indicaba el domingo anterior: la cabeza no está aquí en el zapato, está aquí. Y ahí que se encuentra, ahí se encuentra el cerebro de nuestras vidas, lo que dirige nuestras vidas. Como iglesia, les indicaba el fin de semana anterior que nosotros nos dedicamos a hacer, pero no le preguntamos al Señor si Él es el que está interesado en que nosotros hagamos las cosas. Si Él es el que nos está mandando a hacer las cosas, o actuamos en nuestra propia prudencia. Continúa Pablo diciéndoles: Colosenses, ustedes no conocen quién es Cristo. Cristo es el primogénito de los muertos. ¿Y qué tiene que ver eso con los de Colosas? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Que así como Cristo resucitó de primero, así juntamente con Él, dice la Escritura, vamos a resucitar los que hemos creído en su nombre. Pero si como eso no fuera poco, como si no fuera poco todo lo que Pablo les acaba de decir, quién es el Cristo. Él en el verso 19 les da una frase contundente a los colosenses. ¿Y qué le indica Pablo? Leo para ustedes en la Nueva Versión Internacional. Dice: porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Pablo le dice: todo lo que les he dicho, si aún no lo logran retener, colosenses, les voy a indicar lo siguiente: porque al Padre, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Y vamos a distinguir en esta frase contundente de Pablo, en esta frase rica y profunda, tres aspectos fundamentales. Primero dice que al Padre le agradó. En Marcos 1:11, la palabra del Señor nos indica que cuando Jesús fue al Jordán, en una actitud de obediencia, como lo vamos a ver adelante, para ser bautizado por Juan, una voz del cielo se dijo: este es mi Hijo amado. Algunas traducciones dice: a quien he elegido. Otras traducciones dice: en quien tengo que complacencia, contentamiento, agrado. Estoy agradado, este es mi Hijo. Como una señal contundente de que el Dios invisible se había acercado a la tierra. Este Padre estaba agradado en Jesús. ¿Y qué más dice la frase contundente de Pablo? Le agradó habitar. Y cuando nos vamos al verbo original en el griego, este habitar tiene la connotación de morar por siempre. ¿Escuchó bien? Morar por siempre. Al Padre le agradó morar por siempre en Jesús.
Y como dice que al Padre le agradó habitar, morar por siempre en Jesús, dice con toda su plenitud. Y cuando nos vamos al verbo original de qué significa plenitud, el verbo es pleroma. Y este verbo significa todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace. Escuche bien. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace. Otras traducciones lo dicen con todo el poder de Dios. El Padre no se dejó nada. El Padre decidió, agradado en Jesús, morar con Él por siempre. ¿Con qué? Con todo lo que Él es, con todo lo que Él hace, con todo el poder que Él tiene. O sea, este Cristo es el fiel, la fiel pintura, el fiel retrato, como decíamos el domingo anterior, el fiel retrato, la fiel impresión de quién es el Padre. No quedó ningún detalle del Dios omnipotente, del Dios que todo lo sabe, del Dios que todo lo conoce, del Dios que todo lo sabe. No quedó ningún detalle de este Dios sabio. No quedó ningún detalle de este Dios misericordioso. No quedó ningún detalle de este Dios bondadoso, de este Dios que se acerca al hombre. No quedó ningún detalle que no fuera transferido en una forma genuina al 100% en Cristo Jesús. ¿Estás consciente quién es el Señor de tu vida? ¿A quién le dijiste un día en tu vida: te recibo como mi Señor y como mi Salvador? A la plenitud de Dios, a todo lo que Él es, a todo lo que Él puede hacer, reside en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la noticia de todo esto? Que este Cristo, que es Dios mismo en toda su plenitud, nos da de su plenitud a los hijos de Dios, a los que hemos recibido como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Señor personal, el que conduce mi vida. Dice la palabra del Señor, lean conmigo por favor en Colosenses 2:9. Dice: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en Él. Esto es lo que hemos visto, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Lo hemos visto. Y dice: ustedes han recibido esa plenitud. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Ustedes, colosenses, ustedes, comunidad cristiana El Faro, han recibido esa plenitud. Dice Juan 1:16, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Nos es urgente, colosenses, nos es urgente, comunidad cristiana El Faro. ¿Están conmigo o están en otro lado? Nos es urgente, comunidad cristiana El Faro, conocer quién es Cristo. Nos es urgente, comunidad cristiana El Faro, que Cristo realmente sea el Señor de nuestras vidas.
¿O Cristo es el Señor de nuestras vidas? ¿O el mundo es quien nos gobierna? Nos es urgente, comunidad cristiana El Faro, porque Cristo tiene un lugar prominente. Pero este Cristo que tiene un lugar prominente nos da de su plenitud, en el tanto y en el cuanto Él sea el Señor de nuestras vidas. Esto no se trata de una experiencia religiosa. ¿O tienes realmente una relación con Cristo? Y este Cristo que la Escritura nos lo muestra como el Jesús que fue perfeccionado en obediencia, así lo dice Hebreos. Y usted me puede decir, Bolívar, ¿y qué? ¿Por qué dice que Cristo fue perfeccionado en obediencia? ¿Qué ejemplo me muestra la Escritura de esto? Este Cristo se deshizo de toda su divinidad para tomar forma de pecado por ti y por mí. Fue obediente al plan del Padre. Cuando Satanás lo tienta en el desierto y le ofrece todo lo que le ofrece, se lo ofrece a este Cristo en forma de hombre. ¿Y qué le responde Cristo? No tentarás al Señor tu Dios. Cristo con palabra hace retroceder al diablo. Cristo es obediente al plan divino. Aún en la cruz, Cristo humillado ante todo lo que estaba ocurriendo, viendo cómo se rifaban sus ropas, cómo previamente lo habían escupido, cómo previamente lo habían coronado en términos burlescos, cómo lo habían empujado, cómo le decían, si eres el Cristo, bájate de esa cruz. Todos esos improperios, insultos, Él los caminó. ¿Por qué? Porque los caminó en obediencia. ¿Qué nos pide el Maestro a nosotros? Y es la palabra que Martita nos leyó. Dice Filipenses en 3, 7, 9 y 10. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué nos está pidiendo la Escritura? ¿Qué está aconteciendo cuando Pablo le dice, en este caso ya concreto y cambiando de libro, a los filipenses? Filipenses, ustedes judíos convertidos al cristianismo están obligando a esta gente a seguir una serie de ritos para acercarse a Dios. Les voy a decir algo, filipenses. Yo puedo gloriarme un poquito de todas las cosas que yo tengo en términos de ritos. Y Pablo le dice a los filipenses, yo fui circuncidado a los 8 años. Pablo le dice a los filipenses, le dice, yo he sido estudiado en la ley. Yo no solamente he sido estudiado en la ley, le dice, he cumplido la ley, le dice a los filipenses. Y después le dice, y no solamente he cumplido la ley, sino que he sido un celoso de la ley y por eso he perseguido a la iglesia. Pablo le dice a los filipenses que él tiene al menos 7 aspectos de que enorgullecerse. Pero les dice, todo eso que ustedes buscan, que ustedes se precian de eso, yo lo he tenido y más. Pero todo eso lo he tenido por basura, le dice Pablo.
por Cristo Jesús. Si queremos de la plenitud de Dios en nuestras vidas, al igual que Pablo, todas esas cosas que el mundo anhelaba, él las tenía por basura. Igualmente nosotros, como hijos de Dios, tenemos que anhelar el señorío de Cristo en nuestras vidas. Que Cristo realmente sea el Señor y que todo lo demás, como dice Pablo, lo tengamos por basura. Como hijos de Dios, muchas veces vivimos pateando con las dos. Como hijos de Dios, que hemos dicho que hemos recibido a Cristo como Señor y como Salvador, ¿qué hacemos? Yo le insto a que vea conmigo y escuche conmigo, porque vamos a ver y vamos a escuchar un video que les voy a transmitir en este momento. Un poema de Calderón de la Barca. Por favor, hermano. Alguien que me ayude con el hermano Jaime. Jaime, ahí estás. No te desperté, hermano. Ok. ¿Qué quiero, mi Jesús? Poema de Calderón de la Barca. Más volumen, por favor, Jaime. ¿Qué quiero, mi Jesús? Quiero quererte. Quiero cuanto hay en mí del todo darte, sin tener más placer que el agradarte, sin tener más temor que el ofenderte. Quiero olvidarlo todo y conocerte. Quiero dejarlo todo por buscarte. Quiero perderlo todo por hallarte. Quiero ignorarlo todo por saberte. Quiero, amable Jesús, abismarme en ese dulce hueco de tu herida y en sus divinas llagas abrazarme. Quiero por fin en ti transfigurarme, morir a mí para vivir tu vida, perderme en ti, Jesús, y no encontrarme. La pregunta es, si queremos seguir a Cristo, hay cosas que debemos dejar. Hay cosas que tenemos que dejar. Hay cosas que tenemos que dejar. Hay cosas que tenemos que hacer a un lado. ¿Qué calidad de vida tengo? ¿Qué calidad de vida tienes? Realmente Dios, realmente Jesús, que es Dios como lo hemos visto, se agrada en tu vida. Jóvenes, ¿pueden hacer silencio, por favor? ¿Cómo viven
los que son llamados a la plenitud de Dios. ¿Cómo viven? Debemos vivir con los pies en la tierra, pero anhelando las cosas de arriba. Debemos vivir tomando la cruz de Cristo, negándonos a nosotros mismos, a nuestros anhelos, a nuestros placeres mundanos, para seguirle solo a Él. Debemos caminar siendo testigos de Cristo. Y para ser testigos de Cristo requerimos de tener un buen testimonio en nuestras vidas. Y ese testimonio no se alcanza en la iglesia. Ese testimonio se alcanza ahí afuera, en lo que los demás puedan ver, en los que los demás puedan anhelar tener el señorío de Cristo, porque dicen: lo que esta mujer tiene, lo que este hombre tiene, realmente me conviene. ¿Cómo viven los que buscan la plenitud de Dios? Recordando permanentemente que este mundo es pasajero y que lo eterno, lo que permanece para siempre, es lo verdadero y es lo que vale la pena. ¿Cómo viven los que quieren la plenitud de Dios? Anhelando lo eterno, anhelándole a Dios en todo, de palabra, de hecho, de pensamiento. ¿Se acuerda cuando en la Iglesia Católica decíamos una oración y decíamos: he pecado de pensamiento, de palabra, de hecho, por mi culpa y por mi gran culpa? Muchas veces criticamos eso, pero esas oraciones que se repiten como loros son profundas, porque a Dios le ofendemos de palabra, a Dios le ofendemos de hecho y a Dios le ofendemos de pensamiento. ¿Cómo viven los que quieren alcanzar una vida de plenitud con Dios? Viven una vida ordinaria, normal, pero muy espiritualmente. Orando, buscando a Dios en la palabra, ayunando, caminando en rectitud y en obediencia a Él. Hermanos, como hemos predicado acá, la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronta. Está pronto. Muy pronto. Y si no, lo que ocurrió con el presidente de Estados Unidos el miércoles, ¿se acuerda que lo hablamos? Que hablamos de Jerusalén, de la restitución de Jerusalén. Debemos anhelar las cosas de arriba y no las de la tierra. Que Dios en su bondad y en su misericordia nos ayude a buscar permanentemente la plenitud de Cristo en nuestras vidas, porque la plenitud de Cristo en nuestras vidas es a su vez la plenitud de Dios en nuestras vidas. Dios se ha acercado a nosotros,
a través de Cristo. Dios mismo ha depositado todo lo que Él es y todo lo que Él hace en Cristo Jesús. Y cuando nosotros realmente tenemos el señorío de Cristo, y reitero, realmente tenemos el señorío de Cristo en nuestras vidas, la plenitud de Dios camina en medio nuestro. Le ruego a los muchachos de la música que pasen, por favor. Jóvenes, señoras, hombres que están acá, pongámonos de pie. Y aquí tenemos de nuevo una oportunidad de oro delante de Dios. Cada uno analice su vida. Por favor, no se distraiga. Si el tener sus ojos abiertos lo va a distraer, puede cerrarlos. Analice con profundidad su vida y determine si realmente la plenitud de Dios, la plenitud de Cristo, el señorío de Cristo camina contigo. ¿Es Cristo realmente el Señor de tu vida? ¿Realmente anhelas a las cosas eternas? ¿O hay cosas de este mundo que te tienen anclado? Como decía el poema de Calderón de la Barca, ¿qué tienes tú que dejar por Cristo? ¿Qué le ofreces a Él? ¿Qué le ofreces al resplandor de la gloria de Dios? ¿Qué le ofreces al retrato, a la pintura perfecta de Dios? ¿Tienes el espíritu que Cristo te ha dejado realmente activado? ¿Realmente estás viviendo una vida en el espíritu? Si tienes aspectos de los cuales tienes que arrepentirte y despojarte, este es el momento oportuno. Límpiate, purifícate. Dile: Señor, ven a mi vida. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido que en esta noche
tengas misericordia de mi vida. Te pido que en esta noche tengas misericordia de mi vida. Perdona mi vida. Perdóname. Que no he sido un testigo fiel. No he sido una testiga fiel tuya. Ayúdame a caminar contigo en rectitud y en santidad, para que la plenitud tuya, para que todo lo que Dios es, para que todo lo que Dios hace, para que todo lo bueno que viene de Dios esté conmigo. Ayúdame a vivir en el Espíritu, no anhelando las cosas de este mundo, sino, Señor, anhelando las cosas eternas, las que trascienden. Ayúdame, límpiame, purifícame, cambia mi vida, que realmente, Señor, tú seas el Señor de mi vida, que realmente, Señor, tú seas la cabeza de mi vida, que realmente, Señor, tú dirijas mi vida. Que yo viva, Señor, en este mundo, camine en este mundo, anhelando la vida eterna, anhelando las cosas de arriba. Que yo pueda, Señor, tomar tu cruz, negarme a mí mismo y seguirte. Porque tú, Señor, eres la imagen misma de Dios. Tú eres el resplandor de la gloria. No me sueltes. Ayúdame a caminar contigo. Reserva mi vida para vida eterna. Y que un día, Señor, pueda estar en las bodas del Cordero, juntamente con todos tus elegidos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a exaltar a nuestro Dios. Importas tú, eres todo tú, la razón, la luz. Dios, te adoro a ti, pues no encontraré jamás alguien como tú, alguien como tú. Dios, solo importas tú, eres todo tú, la razón, la luz. Dios, te adoro a ti, pues no encontraré jamás
importas tú, Señor. Te bendecimos. Solo importas Tú eres tú. la razón. Solo importas tú. Solo importas tú. Sana, Señor, sana y restaura. Sana y restaura. Sana y restaura. Sana y restaura vida, Señor.